Muy buenas, queridos amigos, gracias por querer escuchar lo que tengo en el corazón. Hay un pasaje del Evangelio de Lucas en el capítulo 11 que me resulta muy iluminador para tener discernimiento, para entender cuál es la voluntad de Dios, cómo actuar en ciertas circunstancias. No sé si te has preguntado alguna vez, ¿yo cómo sé si lo que fulano dice es cierto? En este mundo de las noticias falsas, de las fake news, dicen cualquier cosa sobre cualquier persona y acaban con la fama de cualquiera sin misericordia. Y uno se pone a preguntarse, bueno, ¿y yo cómo sé si esto es verdad o no es verdad? Y más digamos, en un contexto más amplio, ¿yo cómo puedo discernir lo que realmente viene de Dios y tiene sentido? Entonces dice el Evangelio de Lucas 11, versículo 14. Acababa de expulsar un demonio que había dejado mudo a un hombre. Cuando el demonio se fue, el mudo habló. La gente se quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este echa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para probarlo, le pedían un milagro del cielo, pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será desolado y caerá casa sobre casa. Si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? ¿Por qué decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú? Si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder los echan vuestros hijos? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el poder de Dios, es señal de que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y armado guarda su palacio, está segura su hacienda. Pero si sobreviene otro más fuerte que él y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y repartirá sus bienes enteramente. Pues bien, este texto es muy interesante. Jesús ha expulsado un demonio. Y además tenía la característica de que era un demonio mudo. O sea, pareciera que lo que sucedió con el demonio también tiene relación con lo que viene después. El demonio que no deja hablar, el demonio que impide la comunicación, que aísla a la persona en su propio silencio. Y dice, cuando el demonio se va, el mudo recupera el habla. Unos lo están viendo, ven el milagro impresionante y dicen, así, como de la nada, echa los demonios con el poder de Belcebú, que es el príncipe de los demonios. En otras palabras, en realidad es Satanás, porque Satanás se maneja con los suyos. Una calumnia gratuita, inventada, que cualquiera se la puede creer. O sea, está actuando Dios y atentos, estamos ante una blasfemia de un calibre increíble. Están diciéndole al Hijo de Dios, al Verbo de Dios, a Jesucristo, que es Satanás. Tan simple como eso, darle la vuelta a una cosa, interpretarla de la manera absolutamente opuesta, 180 grados. Ese es Satanás. Y estas afirmaciones ligeras, fáciles, están siempre a la mano. Como decía al inicio, en este mundo de las noticias falsas, qué sencillo es decir, fulano es un ladrón, sutano es un impostor, Perenceja realmente tiene un interés personal. Y descalificar, calumniar, manchar cualquier acción de una persona con una simple frase, con una interpretación ligera, absurda, inventada. Eso es lo que se llama la calumnia. La calumnia ya no es solo la difamación. Uno puede difamar a alguien, por ejemplo, si cuenta el mal que hizo, algo real que mancha la imagen, pero que es verdadero. La calumnia es mucho más grave, es inventar una falsedad sobre alguien, y en este caso es una calumnia blasfema, blasfema porque atribuye al demonio las obras de Dios. ¿Cómo discernir eso? ¿Cómo afrontar eso? Todo el tiempo lo estamos viendo. ¿Qué hace Jesús? Qué interesante, Jesús no entra, fíjense, como en una especie de polémica con sus acusadores, no, es que ustedes son tal por cuales, es que ustedes son peores, no sé qué. Porque lo que está a la orden del día en nuestro tiempo es el ataque denominado ad hominem, a la persona. Es que usted es de tal familia, es que usted trabajó en tal sitio, es que usted robó, es que no sé qué.
no van al argumento. No hay una discusión sobre argumentos en nuestro tiempo, sino que pareciera que todas las discusiones de nuestro tiempo se reducen a descalificar a las personas. Este político, este deportista, este actor, este pensador, es sacar a la luz los trapitos oscuros de los demás para descalificar. Pues bien, Jesús, ¿cómo procede? Llama al sentido común. Hombre, ¿qué sentido tiene que el príncipe de los demonios expulse a los demonios? Si estaría actuando contra sí mismo. Y dice, todo reino dividido contra sí, dice el Señor, se derrumba. No tiene sentido esto, es una afirmación tan absurda que no se sostiene. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Pensemos, razonemos. Este tipo de afirmaciones que son fáciles, si las pensamos un poco, nos damos cuenta de que no tienen un sentido lógico. No cuadran, no tienen lo que se llama la razonabilidad. Y esto es importantísimo. Una característica de la fe, según nos enseña la Iglesia, es que la fe es razonable. Y la palabra razonable, el adjetivo razonable, tiene una connotación muy precisa. Cuando digo razonable, no significa que la fe la puedo reducir a argumentaciones humanas. Porque si fuera así, entonces la fe no sería sobrenatural, no estaría pensando en un Dios. Es decir, si todo lo que Dios hace lo tengo que entender, predecir y meter en un marco absolutamente racional, pues no estoy poniendo mi confianza en alguien que es superior a mí. Pero el hecho de que yo no pueda reducir a Dios a mi mente no significa que lo que Dios me pide es absurdo. Razonable se opone a absurdo. El argumento que afirma echa a los demonios con la fuerza de Belcebú es absurdo. No se sostiene racionalmente. La fe razonable significa que es conforme, adecuada, proporcionada al modo de pensar. No es algo absurdo. La fe no es absurda. Y esto se refiere a las cosas de Dios, pero también en general al discernimiento con, digamos, las cosas que nos pasan. ¿Y esto cómo ayuda? Un criterio de discernimiento para saber si algo es voluntad de Dios, si algo viene de Dios, si algo tiene sentido, es que sea razonable. Te proponen algo que es absurdo, ¿no? Por decirte, ¿no? Mira, raspa aquí. No sé, entrégame lo que tienes en la billetera y mañana te traigo 1.000 millones de pesos. Tú dices, no parece razonable que el dinero se pueda conseguir así, de la noche a la mañana. Y eso, de que no es razonable, puede que yo no tenga todos los pormenores, puede que yo no sepa de dónde procede el raspa-raspa o conozca a la persona. Solo la propuesta, que no parece razonable, me ayuda a entender que allí hay algo sospechoso. Usar el sentido común. Recuerdo, mi abuelo decía un dicho, el sentido común es el menos común de los sentidos. El sentido común que significa, hey, esto es proporcionado. Claro, a veces no es tan fácil definir qué significa que algo es razonable, pero razonable se puede entender como que tiene unas proporciones lógicas. No es algo disparatado, no es absurdo. El Señor nos invita a esto. Es decir, que aunque es un mundo que siempre nos sorprende por los avances tecnológicos, por una cantidad de cosas, lo que Dios nos dice es que sospechemos de aquello que no parece razonable, que no parece sensato, conforme a nuestra vocación, si usted es casado, si tiene algo en el trabajo, si le están diciendo cualquier tipo de propuesta, cualquier tipo de afirmación, si viene alguien y te dice que un vidente dijo que mañana iba a explotar el Vaticano y vendrá un ovni que atravesará la tierra, eso nunca lo ha dicho nadie, no parece conforme con lo que dice la Biblia, pero fulano lo dijo, pues no parece de pronto razonable. Estoy queriendo inventarme ejemplos que tengan que ver con la vida ordinaria y también con la vida de fe. Jesús nos enseña a discernir la calumnia, lo absurdo, en el fondo lo que no viene de Dios, desde nuestra razón. No significa que tenemos que entender todo. Pedro no entendía. Ojo, una razonabilidad es, por ejemplo, esta, y con esto termino.
cuando Pedro, que era pescador, se encontró con Jesús después de una noche de briega en el mar sin haber pescado nada, escuchó la voz de Jesús que le dijo: vuelve a pescar y tira la red a la derecha. Pedro era pescador, conocía el arte. Jesús era carpintero. Pero Pedro ya había visto a Jesús hacer milagros. Y le dice Pedro a Jesús: por tu palabra echaré las redes. Ese acto es razonable. Es un acto de fe, de entrega total, y se producirá un milagro increíble. ¿Por qué es razonable? Porque Pedro ya había visto antecedentes, ya había visto que Jesús hacía cosas. Y por tanto dijo: este hombre, aunque me supera, no significa que yo lo voy a meter aquí en mi cabeza, pero es razonable que yo tire las redes, porque me ha mostrado que tiene la fuerza y el poder para hacer milagros. Por tanto, yo le voy a obedecer. Es razonable obedecerle a un Dios que nos pide cosas que van más allá de nuestra razón, pero puede ser no razonable aceptar una propuesta que suena a corrupta. Hay una razonabilidad en acoger las grandezas de Dios y también las limitaciones humanas. La razonabilidad finalmente tiene que ver entonces también con unos antecedentes. La razonabilidad tiene que ver con no quedarme solo con un momento, sino con ver lo que ha pasado antes, ver el contexto y darme cuenta que es tan razonable lanzarse a la red, lanzar la red con Jesús, como quizás sea razonable rechazar una propuesta para ganar dinero de procedencias oscuras. Que el Señor nos ayude. Gracias por escuchar esto que tengo en el corazón y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mundo necesita viñadores y labradores que esparzan la semilla en el campo de Cristo. Necesita hombres que se donen completamente al anuncio del Evangelio. Esos son los sacerdotes que antes deben formarse adecuadamente como seminaristas. ACN apoya la labor de muchos seminarios alrededor del mundo, especialmente en zonas particularmente pobres o en medio de conflictos, para que ellos reciban la formación adecuada y sean santos sacerdotes que nos traigan a Cristo y a los sacramentos. ¿Quieres apoyarlos? ¿Quieres darles una mano? ¿Quieres que haya verdaderos sacerdotes santos en este mundo? Ayúdanos, dona, contamos contigo.